Vamos a ver. Vamos a buscar acá. Profe, entonces la interpolación se hace cuando en las tablas no hay un dato exacto, digamos. Cuando el dato no es exacto, hay que interpolar. Okay, perfecto. Okay. Muchas gracias. Vamos a buscar acá. Esto. Ok. Vamos a ver. Ese era un dispositivo cilindro émbolo. Ya hicimos uno que era un tanque rígido. Vamos a ver. Buscar uno. Vamos a hacer este. No sé si es igual al de la tarea, si son los mismos datos, pero es el otro tipo de sistema que vamos a ver. Entonces vamos a hacer el 337. Vamos a ver si hay otro más adelante. Este es con gas ideal. Gas ideal no va a entrar en este examen. Como les dije, lo vamos para el próximo. Okay, entonces vamos a hacer este, que es el otro que está un poquito diferente. 1 kilogramo de vapor de agua, entonces vamos anotando. Un kilogramo, 337. 1 kilogramo de agua a 200 kilopascales. Es una cámara izquierda. Una cámara izquierda. De 1.1989 metros cúbicos. Del sistema dividido. Mostrado en la figura. El volumen de la cámara derecha, nos dicen el volumen de la derecha es 2 veces el volumen de la cámara izquierda y está inicialmente vacío. ¿Verdad? Ese volumen no tiene nada. Dice determine la presión después de que se quita la división. Entonces, P2 al quitar la división. O sea, el único efecto es que vamos a quitar esa división. Y se transfiere suficiente calor, se quita división y calentar, dar un cubo de entrada, de modo que la temperatura, al quitar división y terminar la temperatura en 3 grados centígrados. ¿Ok? Entonces la figura es esta. Ese sería nuestro estado 1. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo aproximadamente. Agua. Siempre, ¿cuál es la sustancia? La masa de 1 kilogramo. El volumen, 1.1989 metros cúbicos y una presión de 200 kilopascales. ¿Ok? Y este lado vacío. Entonces vamos a dejar de compartir. Y entonces, lo que ocurre es que usualmente cuando tenemos expansiones, la temperatura baja siempre. ¿Por qué? Porque una expansión implica que la presión disminuye. Y sabemos que presión y temperatura van más o menos parecidas. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Si la
presión sube, la temperatura sube. Entonces, cuando hay una expansión en ese estado 2, la presión va a ser menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ok, entonces él se va a enfriar porque la presión es menor. Entonces, por eso es que nos dice que agrega una Q de entrada y terminan con la temperatura a 3 grados centígrados. De 2, 3 grados centígrados. ¿Ok? Y tenemos que esto es 2 veces, pongámosle este V1. Ajá. Entonces ahora tenemos un volumen 2, que es este volumen inicial más 2 veces. Ese volumen inicial va a ser 3 veces ese volumen inicial, ese volumen 2. La masa, ¿ok? ¿Cuál es el sistema? El sistema es este. Entonces, al principio la masa estaba confinada en un lado, ahora la masa es la misma, solo que está en otro volumen. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la presión 2? Tenemos que buscarla. Y nos dicen, nada más, espera. ¿Cuál es la presión 2? Entonces, yo preguntaría para aprovechar cuál es la fase. ¿Cuál es la fase? Y preguntaría alguna otra cosa, pero solo pide la presión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el estado 1. Entonces, en el estado 1 tenemos una masa de 1 kilogramo, un volumen de 1.1989 metros cúbicos. Ese metro cúbico me confundió, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que tenemos un volumen específico que es V entre N para el estado 1 de 1.1989 metros cúbicos entre 1 kilogramo. Entonces, tenemos un V1 de 1.1989 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos el dato que la presión 1, que es 1, son 200 kilopascales. Entonces ya tenemos los dos datos, ¿verdad? Del estado 1 y nos podemos ir a la tabla de presiones, que es la tabla A5. Y leemos el volumen G, vamos a leer VG, a ver cuánto es. Entonces buscamos a ver la A5 a 200 kilopascales. Ok. Tabla 5, tabla de presiones a 200 kilopascales. Tenemos un VG de 0.88578 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ya estamos viendo que nuestro volumen específico es mayor, entonces no ocupamos otro valor. ¿Qué criterio usamos? El V1 es mayor que el VG y eso va a ser un vapor sobrecalentado. Y vamos a usar la tabla A6. Entonces buscamos
La tabla 6 a una presión de 0.2 megapascales. Vimos entre 1000. Ok. Sí, ahí tenemos. Casi no se ve, no se ve. Ahí está, la presión de 0.2 megapascales. Y ahora lo que vamos a tener es que inspeccionar ese volumen específico. A ver, entre cuáles valores es. Ok, entonces 0.88, perdón, 1.19. Oh, está muy lento, porque está ahí el número, ¿no? 1.1989. Entonces no tenemos que interpolar. Ya me hacía interpolar. Ok. Entonces, vemos que la temperatura inicial son 250 grados centígrados. No nos la preguntan, pero también lo que ocupamos es, no nos piden nada. Nada más vemos que son 250 grados centígrados. No hemos hecho mucho diagrama, ahorita lo hacemos. Ok, porque esto tiene dos estados. En el anterior tampoco hicimos el diagrama. Sí. No pusimos los valores. Okay, ya ahorita nos devolvemos a ponerlos. Ok. Entonces, 250 grados centígrados. Y teníamos un vapor sobrecalentado. Vamos a ver el estado 2. El estado 2, ahora vamos a tener una masa igualita, 1 kilogramo, y vamos a tener un volumen de 3 veces 1.1989 metros cúbicos. Y eso nos va a dar 3 por 1.1989. Ustedes esto lo hacen un poco más rápido que yo, porque aquí al ir hablando y escribiendo, pues va como un poquito más lento. Igual yo siempre trato de ir despacio, no ir tan corriente. Pues tenemos metros cúbicos. Entonces, ahora nuestro volumen específico 2 son 3, vamos a poner aquí, sería el volumen 2 entre la masa. Entonces, 3.5967 metros cúbicos y al ponernos 1 kilogramo nos facilita un poquito los cálculos. ¿Sí? 3.5967 metros cúbicos por kilogramo. Sería nuestro volumen 2. Entonces ahora las condiciones 2 son temperatura 2 de 3 grados centígrados y un volumen específico 2 de 3.5967 metros cúbicos por kilogramo. Ok, entonces ahora vamos a irnos a la tabla A4, que es la que tenemos, que buscamos. Vamos a buscar el V a esos 3 grados centígrados. Entonces buscamos tabla A4. Y ahí, perdón, ok, entonces ven que no tenemos 3 grados centígrados. Ok, tenemos 0, prácticamente 0, y tenemos 5. Pero vemos que el volumen específico es bien grande. ¿Verdad? Entonces, vemos
lo que podemos sacar, fíjense que lo único que nos preguntan es la fase, es más, nos dicen la presión, ¿verdad? Entonces, vemos que VG, vamos a poner un numerito aquí, el VG va a estar entre 206, no, entre 147, metros cúbicos por kilogramo, exacto, como dice ahí, 147,03, y el otro valor es 206,00 metros cúbicos por kilogramo. Y los volúmenes específicos están igual. VF para los dos casos, 0.00100 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿qué vemos? Sin hacer los números exactos, porque no vale la pena, que nuestro V2 está entre el VF y el VG, y lo que tenemos es un vapor húmedo. Y entonces eso implica que la presión es la presión de saturación. Ok, vamos a buscar, entonces ahí sí vamos a tener que hacer la interpolación porque nos pide la presión de saturación y nos piden cuál es la presión final. Ok, entonces vamos a poner temperatura en grados centígrados y presión en kilopascales. Y anotamos los valores. Aquí tenemos 0.01, aquí tenemos a 3 y tenemos 5, y ahora tenemos 0.6117 y 0.8725. Ok, vamos a hacer esa interpolación. Oigan, el tiempo vuela haciendo problemas de termodinámica. Esto es tan bonito que es como dibujar. Vamos a buscar. Me hizo programa. Ok, aquí está. Es que volví a ver la hora y ya me puse. Ya me puse nerviosa. Ok. 0.01. Si alguno tiene que desconectarse porque tiene otra clase o algo así, se puede desconectar y yo ahora subo los videos. ¿No? Es 1.6. Este es 3. Este es 5. Y aquí tenemos 0.6117. Y aquí tenemos 0.8725. Entonces tenemos 0.7680. Y por lo que encontramos, entonces, ¿qué tenemos? Presión 2, 0.7680 kilopascales. ¿Okay? Eso es lo que nos pidieron, nada más. Ok, vamos a ver nuestro diagrama termodinámico. Okay. Entonces tenemos temperatura en grados centígrados. Vamos a poner volumen específico. Vamos a poner una isóbara, una campana de saturación. Una isóbara para el estado 1 y una para el estado 2. ¿Okay? Entonces el estado 1 era 200 kilopascales.
Vimos que era un vapor sobrecalentado. ¿No? Pues vamos a poner acá. Vapor sobrecalentado. Leímos que el valor era 250. No leímos esta pesa, ¿no? A 200 kilopascales, pero podríamos buscarlo para completar el diagrama. 200 kilopascales son 120.21. Grados centígrados para poder completar nuestro grado. 120.21. Y luego acá es ya vimos que es un vapor húmedo y que está a 3 grados. Entonces, 3 grados centígrados. Y fíjense que no nos pusieron a calcular calidad ni nada. Pudimos haber calculado una calidad porque tenemos los datos de podemos tener UF y UG y pudimos haber calculado una calidad, pero como este valor es muy bajo comparado con estos, los de UG, probablemente vamos a tener una calidad por acá, bien cerquita del líquido saturado, ¿verdad? Eso para el estado 2 y esto sería el estado 1. Entonces, siempre cuando tenemos dos estados, vamos a poner el puntito y vamos a identificar a cuál estado corresponde. Aquí nos falta esta presión, que son 0.768 kilopascales. ¿Ok? Entonces, siempre las isóbaras van identificadas. Si no las conocemos, pues le podemos poner P2, ¿verdad? Pero siempre indicar que es una isóbara. ¿Ok? Y el punto aproximado donde estamos. En este problema se pudo haber preguntado la calidad, se pudo haber preguntado el volumen específico o cualquier otra. Fíjense que el volumen específico se puede calcular con los datos. Tenemos la masa total, tenemos el UF, el UG. Entonces, si hubiéramos podido calcular esa calidad y cualquier otra propiedad, pero en realidad, pues el libro no lo pide. Entonces, terminamos aquí, pero déjenme devolverme porque se acuerdan que este problema no terminamos el diagrama. Era un 134A y lo dejamos así. Vamos a ver que nos había dado el estado 1, era un vapor sobrecalentado. Aquí teníamos 28.65. Ese era en el estado 1. Y la temperatura 1 era menos 10, menos 28. Y aquí tenemos menos 10 en el estado 1 y el estado 2 se mantenía sobrecalentado. Estamos, también sobrecalentado a la misma presión. Entonces le ponemos un 2 y a 15. Acuérdense que menos 10 es más caliente que menos 28. Entonces, este sería el diagrama del problema anterior que no lo habíamos terminado. Ok, entonces terminamos acá la clase. Así que 5 minutitos. Mañana nos vemos para seguir haciendo problemas. Me gustaría que traten de hacer problemas y que si alguno se pegó en algún problema, empecemos con un problema de esos que alguno siente que es un poquito más complicado. Igual mañana vamos a hacer problemas. Y acuérdense que cambiamos el examen para el sábado por la tarde. Y esperemos que ya, a ver si nos afloja el coronavirus, ¿verdad? Creo que para la otra semana no tenemos programada presencialidad. Entonces tenemos un par de semanitas a ver si cambia la situación con este virusito que nos está visitando desde hace 2 años. ¿Ok? Entonces terminamos acá.
Ahorita les paso el escaneo de los apuntes.